Financiarización de la economía donde se aprecia que la deuda pierde peso como fuente de fondeo. Posición financiera de los actores resaltando la rápida expansión de las demandas empresariales y gubernamentales y la avasalladora penetración del capital extranjero. La perspectiva mesoeconómica que ratifica esta tendencia en la financiación empresarial. Los préstamos pierden peso en el fondeo, sustituidos por inversión accionaria y generación endógena. Esto dentro de un ciclo económico expansivo. Los flujos de fondos dan una radiografía mejor del fluir financiero dentro de las empresas. En ella vemos las pautas cambiantes, lo que suma volatilidad e imprecisión a las previsiones. En medio de ello, se aprecia la dramática caída de la generación endógena en el aporte de fondos. Déficit que es compensado por aportes de capital y rentas derivadas de actividades no operacionales. La deuda en el lustro anterior está siendo marginada. Las rentas de la propiedad pesan tanto como ella y estamos presenciando una sutil migración de valor. Establecemos relaciones vis a vis entre deuda y las principales variables del desempeño: inversión fija, aportes de capital, los dividendos a los accionistas, las obligaciones bancarias, la generación operativa y el reparto de valor agregado o riqueza creada por las empresas. Ello nos revela cómo se están jugando los juegos de deuda. A medida que se debilita la generación endógena, se aumenta el ordeño, se van endosando la operación a los acreedores. La diversificación hacia actividades más rentables y riesgosas aportan tanto fondos como los generados por la operación convencional y se jinetean los recursos bancarios. A esto se agrega las fuertes inyecciones de capital, en su mayoría extranjero, hacia actividades mineroenergéticas y comerciales, justificadas por la coyuntura energética internacional y por el creciente espacio desocupado por la manufactura doméstica que es llenado con la invasión asiática. El comercio exige plataformas de transporte, superficies de venta y logística de distribución. Repase el capítulo de juegos de deuda y vuelva a ver esta sección. Las vulnerabilidades que se están volviendo estructurales junto a nuevas exigencias institucionales sobre gestión de deuda e información financiera perfilan un panorama complejo y riesgoso. Vimos una fotografía que nos habla más del impacto de la deuda en la rentabilidad. Dimos una vuelta casi completa para llegar a esta simple verdad, verdad incompleta y sesgada. Recordemos que los gerentes financieros actúan para acrecentar el valor de una empresa y sus actuaciones los lleva a mover el nivel de beneficios, a tomar recursos y reasignarlos, a comunicar lo conveniente y a jugar los juegos de la deuda. Tienen el privilegio de estar adentro y no lo desaprovechan, por un lado. Por otro, si bien la deuda o límite desemboca en insolvencia para devolver los préstamos y en últimas a la quiebra, a este estado terminal no solo se llega por deudas, también hay otros drivers o conductores: la ineficiencia productiva, la baja competitividad, la desconfianza de los dueños en los gestores, la dificultad para mantener el ritmo de crecimiento del mercado, la rivalidad competitiva, el inadecuado manejo de la liquidez, la gestión profesional y, claro, la suerte, la mala suerte, o sea, la aleatoriedad de los complejos efectos de los sistemas dinámicos y dialécticos abiertos. Suena como a filosofía hegeliana, ¿no? Y sí, esta explica y encuadra el comportamiento social en el tiempo-espacio, de la cual los negocios es la cara más visible de esas interacciones sociales. Para capturar esa complejidad hegeliana en las diferentes manifestaciones del desempeño empresarial, nos valemos de indicadores financieros de reconocida aceptación y también de otros de sospechosa utilidad. Se pueden hacer hasta la secuencia de espina de Ishikawa, actualizada por el esquema funcional de estrategia de Omage. Es la más alta sofisticación intelectual. También podemos utilizar una herramienta sencilla que captura en un solo número la solidez o vulnerabilidad de una empresa. Sí, en un solo número. El Z-Score de Alma. Como no quiero descrestarlo con Ishikawa, Omage y Fertiga, eso lo haré después, veamos los resultados que arroja esta sencilla herramienta. En ese aparato productivo hay empresas de todas las actividades, hay diferentes tipos de propiedad, tamaños y diversos niveles de salud financiera. Podemos, y de hecho los modelos matemáticos permiten, hacer agrupaciones por conglomerados a partir del cual se corren regresiones, matrices y toda una serie de sutilezas matemáticas y estadísticas para saber lo que sea.
Vamos a ensayar una tipificación del flujo efectivo en razón a la salud financiera de las empresas. Como lo dijimos, acudimos al modelo Z-Score de Altman para hacer una calificación cuantitativa de la salud empresarial. Desde una perspectiva práctica, este indicador, que si bien captura la dinámica que recorrieron las empresas 3 años previos a la bancarrota en entornos empresariales competitivos y financieros de países en desarrollo y por la cual algunos economistas y financieros latinos lo desprecian, ha permitido en mi práctica profesional su empleo desde hace 15 años y evidencia una significativa pauta práctica. De hecho, aproximadamente más del 70% de las empresas que en un momento dado este indicador colocó en zona roja han desaparecido en un término de 3 a 5 años después. Para mí es un indicador útil, lo empleo y no discuto sus bondades ni aparentes inconsistencias. Este modelo toma un grupo de 5 indicadores, los que ponderados en razón a las pendientes de regresión lineal nos lleva a determinar un índice, que luego las califica así. Si están por encima de 3, se consideran sanas y con baja probabilidad de atravesar por quiebras en el futuro inmediato. Si califican entre 1.8 y 2.99, entran en zona de cuidados intensivos. Presentan serios índices de deterioro debido a las incapacidades competitivas y productivas, debilidades estructurales y fragilidad de respuestas a las amenazas del entorno. Requieren urgente intervención para hacer correctivos y ponerla en el camino al éxito, o mejor dicho, para evitar el fracaso. Finalmente, las que puntúan por debajo de 1.8 son las que ven seriamente comprometida su supervivencia, dados los marcados indicios de deterioro, el escaso margen de maniobra correctiva y la cegada desconfianza de sus accionistas para fortalecerlos. Son candidatas con alta probabilidad de ir a la bancarrota en el futuro inmediato. Veamos el perfil de flujo efectivo de las empresas agrupadas en estas 3 categorías: las sanas, las en transición y las enfermas. Las empresas sanas generan tal magnitud de recursos internos que prescinden del endeudamiento. Aunque tienen una baja proporción de ingresos no operacionales, las fuertes inyecciones de capital nuevo les permiten financiar toda la inversión fija, prepagar deuda y remunerar a los accionistas generosamente. Las amarillas, cuya generación interna es pobre, se valen de un alto nivel de préstamos y una alta proporción de ingresos no operacionales, entre ellos venta de activos productivos y una marginal contribución de capital nueva. La falta de desconfianza en la operación central les induce a llevar más recursos a actividades no operacionales, recortar la inversión fija que escasamente cubre la amortización y a entregarle generosos fondos a los accionistas. Es el típico patrón de actuación de empresas que empiezan a ver dificultades en el panorama, que endosan la operación a los acreedores y que procuran sacar lo que se pueda. Sacaron el doble de lo que produjo anteriormente la operación y descuidan las oportunidades de crecimiento. ¿Recuerda los juegos de deuda? Las rojas. Las empresas en camino a la bancarrota. De entrada no generan recursos internamente y van más allá. Pierden una buena porción y aún así sacan una porción similar en pagos a los accionistas. Tapan el hueco vendiendo activos, endeudándose hasta el cuello y captando capital nuevo. Seguramente buena parte de este es de inversores nuevos, incautos o gangueros. Como el billete de los acreedores e inversores nuevos cubre las pérdidas y el responsable pago de los dividendos, lo que queda se invierte en activos fijos para reflotar la operación. En este grupo hay una alta proporción de empresas que van a quebrar. La historia de un grupo de esas empresas que desde 2013 estaban en dificultades muestran flujos de efectivo en que, a pesar de las sistemáticas pérdidas, repartían anualmente dividendos y hacían poca inversión fija. Prácticamente le endosaron la empresa a los acreedores y a los nuevos socios, los que se ven obligados a recuperar los años de rezago de inversión fija productiva. Aquí hay muchas empresas de gran tradición con una imagen de marca de buena recordación. Resulta curioso que contablemente muestren valores importantes en valorizaciones y revalorizaciones, una forma contable de mostrar activos y patrimonio fuertes, una práctica que pretende corregir la aplicación de las NIF, normas que tienen un fuerte rechazo por parte de muchas empresas. Estos nuevos accionistas que tal vez compraron a precios de ganga le están metiendo fuerte a la inversión fija y tal vez logren recuperar la capacidad productiva y competitiva. Ojalá que así sea.
Este vistazo a los flujos de efectivo del último lustro nos da pautas para entender la dinámica del financiamiento. Adentrarnos en las tripas de los diversos sectores nos permite identificar con nombre propio los ganadores y perdedores. Lo que cuestiona es cómo los acreedores aportantes de capital les siguen soltando billetes a empresas enfermas y altamente endeudadas. ¿Será que piensan hoy en día que una buena garantía real sea suficiente para compensar los riesgos de insolvencia y quiebra? ¿Y los que no tienen garantías reales, en qué estarán pensando esos acreedores? ¿Cómo es posible que no intervengan en la gestión o condicionen los créditos a estas al no reparto de dividendos? ¿Será que se les olvidaron las finanzas básicas o será que nadan en dinero como para despreocuparse por estas eventuales pérdidas? Hay algo mal en la gestión financiera de las empresas, de los calificadores de riesgo y de los acreedores. Y eso puede ser malo para la economía. Que se desvíen recursos del público hacia irresponsables y oportunistas, pero es bueno para otros, los oportunistas y visionarios. Volveremos sobre esto en otra ocasión. Estamos hablando de todo un universo de empresas. Esta muestra de las supersociedades representa el 68% de la producción privada nacional en el 2015. En zona verde están las empresas sanas, con sólido patrimonio, con volumen de ingresos a nivel casi igual que la inversión total. En la zona amarilla están las empresas en tránsito, con endeudamiento alto y menos eficientes operativamente. Y en la zona roja, las deudas duplican al patrimonio y a los ingresos. Exhiben una eficiencia muy baja que inhabilita generar recursos internos para cubrir el servicio de la deuda. Arrastran crecimiento lento. En este grupo hay 10.446 empresas con deudas por 222 billones e ingresos por 97 billones y un valor contable del capital accionario por 105 billones. Un financiero sensato no compraría ese capital ni al 30% de su valor contable. Un banquero sensato no le soltaría un peso más para fondear la operación. Así que en el próximo lustro vamos a ver muchos cadáveres en el camino, lo que significa que va a haber miles de oportunidades para los que operativa y financieramente sepan hacer las cosas. Esas 10.446 empresas hoy manejan la sexta parte del mercado y lo van a abandonar. Oportunidades a los avispados y oportunistas. El panorama que pinta el próximo lustro no parece estar repleto de tanto optimismo, por lo que las debilidades estructurales serán puestas a mayor tensión, lo que seguramente hará que muchas no resistan y abandonen el mercado. O sea, que además va a haber muchas oportunidades financieras en el próximo lustro. Al finalizar el 2010, habían 6.107 empresas en zona roja que mostraban debilidades estructurales, excesivo endeudamiento, tasas de eficiencia y de crecimiento bajas. De ellas, 2.558 no llegaron al 2015. Arrastraron 23 billones de pesos de inversión provista por accionistas y acreedores. Dejaron un vacío en el mercado de 9 billones de pesos, que fue ocupado por competidores mayores y por nuevos aventureros. En ese periodo, la economía colombiana registró un crecimiento largo sin precedentes en la historia reciente. Aún con una buena coyuntura, no resistieron y se quebraron. De las restantes 3.549, más de las 2/3 partes continúan en zona roja en cuidados intensivos. Al 2015 se sumaron otras 8.200 a esa peligrosa zona roja. Repetimos, la salida de esas 2.558 empresas representó la pérdida de 290.000 puestos de trabajo directos, la destrucción de 23 billones de pesos tomados de los bancos, acreedores y accionistas. Y el flujo de caja histórico da pautas para contrastar las proyecciones. ¿Qué tan sensatas u optimistas? Si yo muestro una historia así, y la proyección de mi futuro así, optimista y con marcada pendiente ascendente, ningún banquero lo va a creer, lo que se traduce en desconfianza. El banquero intuye como que lo van a timar y entonces decide alejarse de ese sujeto.
La desaparición de factores bonanceros externos ya empieza a resentir las empresas. La salud financiera de las empresas comienza a deteriorarse. Los pasivos duplican al patrimonio y a todos sus ingresos, lo que presiona el ratio de cobertura de intereses por debajo del nivel crítico. Estas empresas entraron al carrusel de la insolvencia y son las que están jugando los juegos de deuda. Muchas de ellas, como nos enseña la historia reciente, abandonarán el mercado. Y con ello arrastrarán a sus eslabonados y por efecto dominó desaparecerán puestos de trabajo, destruirán capital que no podrá ser reembolsado a los acreedores ni a los accionistas. La experiencia reciente nos muestra que en periodo de auge económico desapareció la 10ª parte de las empresas. Las que estaban en zona roja en 2010 de arranque al futuro eran menores a las rojas del 2015. Esto prende las alarmas. El ciclo que se avecina está lleno de incertidumbres y hay muchos participantes en el pit de partida que vienen maltratados y cansados. Esto significa que van a haber más oportunidades de afianzar la presencia en el mercado de los que andan en la zona verde y de los extranjeros que ya ven en esto y se apresuran a sentar cabezas de playa. Crisis económica por deterioro de la economía por efectos externos, lo que pone en alerta de vigilancia sobre los deudores, exigencia y aumento en los costos financieros y las coberturas de las garantías. Como hay muchas empresas que permanecen y entran a cuidados intensivos, seguramente que trastornarán el buen fluir y en precaución los acreedores extremarán la vigilancia y subirán los costos de los préstamos, socavando la competitividad, la rentabilidad y la supervivencia empresarial. Extremar significa un ojo más clínico para estudiar las propuestas, valorar los riesgos, exigir garantías y monitoreo frecuentes de las operaciones empresariales de los clientes deudores. Panorama sombrío con un aditivo adicional, las normas de contabilidad internacional y sus efectos en la situación financiera que obliga a presentar la realidad de una empresa desde una óptica más exigente y transparente.